Bueno, continuamos con Jesús Faría. Yo te preguntaba, Jesús, antes de irnos a la pausa, si, por ejemplo, estarías de acuerdo que si les quitan las sanciones a Venezuela, Venezuela se ponga al día en materia de los déficits democráticos que hay. Por ejemplo, partidos inhabilitados. Por ejemplo, el hecho de que hay presos políticos que son sometidos a procesos de incomunicación, el hecho de que hay denuncias graves de ejecuciones extrajudiciales, el hecho de que hay incluso dirigentes sindicales sometidos a prisiones militares, como el caso de Rubén González, un dirigente sindical preso en una cárcel militar, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Que podemos hacer una larga lista. No hay No nada. hay Eso nada, no es verdad, nada lo que yo he dicho es verdad. Fíjate, no es verdad. Nada de eso es verdad. ¿Por No ha qué? habido presos que ¿Por han qué? muerto ¿Por bajo, qué? en custodia del Estado. ¿Por No qué los hay partidos retardo? políticos no tienen su matrícula al día? No están ilegalizados. Lo que no tienen es su matrícula. Ahí tienen sus casas del partido abiertas, dan su rueda Hay de prensa dirigentes los políticos lunes, inhabilitados. insultan al presidente, se pliegan a una política de agresión contra el país, le hacen eco al tema del Esequibo, quieren entregar el Esequibo. Son cómplices de la política de agresión y de escalada militar del gobierno de Estados Unidos es otro y tema, del ¿no? gobierno de Colombia, y lo podemos tocar, claro. del gobierno de Colombia. Bueno, antes que se dijera que Venezuela estaba dándole albergue y estimulando a la guerrilla colombiana, que por cierto tiene 70 años, mucho antes de que naciera el comandante Chávez, ya esta gente de aquí estaba diciendo, no, eso es así, aquí hay terroristas. ¿Sabes por qué no? Para que los Estados Unidos puedan incorporar a Venezuela dentro de la lista de estados que promueven te me el fuiste de la terrorismo. pregunta. No me fui. Hacen todo eso. No les pasa absolutamente nada. Tienen sus partidos abiertos, hacen sus marchas multitudinarias con 20 personas. Y tú me dices que hay persecución, o cierre, o censura, o prohibición de partidos políticos. Ellos no tienen su matrícula al día porque no han participado en las elecciones. Curiosamente son partidos democráticos que son alérgicos a las elecciones porque las pierden todas. Y cuando las pierden comienzan a denunciar fraude, que por cierto jamás presentan una sola prueba del presunto fraude. Ya va, te voy a contestar porque me hiciste un poco de preguntas. No, dale, responde. A ellos les dieron la oportunidad para recoger la firma que establece la ley para tener su matrícula al día. Y te voy a citar un solo ejemplo. Cuando le tocaba a Primero Justicia, el mismo día recogió la firma Acción Democrática. ¿Qué pasó? Acción Democrática recogió su firma, obtuvo su matrícula y Primero Justicia no lo pudo hacer. Y recobraron su matrícula los adecos. Lo que pasa es que después no participaron más. La ley es clara, hermano. El que no participa en elecciones pierde la matrícula. Entonces tiene que someterse a un proceso ¿de qué? De recolección de firmas. 0.5% de la firma en 2 estados del país, lo presenta ahí cuando abre el proceso, el Consejo Nacional Electoral, y no ha pasado nada. Ellos siguen existiendo como partidos políticos. Tú lo ves con las masas alborotadas en todo el país. No reúnen ni a 20 personas, son unos cascarones vacíos, son unos fracasados. Y esa marcha que vimos, todas esas concentraciones que hemos visto, mira, eso no existió. ¿Qué? ¿Cuándo? En ninguna parte. No. ¿Cuándo? Recientemente, tienen 6 meses que no hacen absolutamente nada después de marchas importantes que llevaron a cabo en los meses de enero y febrero. Vladimir, ahí están las fotos, es una verdadera vergüenza. Lo que está ocurriendo ahora, que se está migrando de una manera cada vez más acentuada, la agenda política contra el gobierno venezolano al exterior, es el resultado del fracaso escandaloso de estos peones de la política norteamericana. No me respondiste nada de derechos humanos que te pregunté. Absolutamente incapaces, ya vamos para allá, absolutamente incapaces para desarrollar una política que ponga en jaque, pese a la difícil situación, al gobierno venezolano. Pero bueno, ahí están. Partidos políticos no hay ninguno proscrito. No hay ninguno. No hay dirigentes inhabilitados, por ejemplo. Hay dirigentes inhabilitados. ¿Y qué vas a hacer tú con un dirigente que participó en un golpe de Estado? ¿Le vas a decir, mira, aquí está un arma, participe en otro golpe de Estado? ¿O le vas a dar un aplauso? ¿O le vas a dar una cadena nacional para que explique cómo fue que ellos captaron a unos militares y iban a tomar una base aérea y estaban unas tanquetas ahí y unas armas y estaban convocando a una gente para ir a Miraflores? ¿Tú le vas a dar una cadena para que expliquen eso? ¿O vas a aplicar las leyes? Estamos hablando de déficit democrático. Ahí hay un déficit democrático. ¿Tú sabes dónde hay un déficit democrático? En la oposición hay un tremendo déficit democrático. Y los mismos líderes de la oposición te lo han dicho acá. Gente que no cree en elecciones, gente que lo único que cree es una invasión militar
es una visión absolutamente criminal, antinacional, y por eso es que están solos. Derechos humanos, bueno, lo de los asesinatos extrajudiciales que tú siempre los mencionas aquí, ya te lo dije. Hay casos de esos, pero no se puede generalizar esa situación. Tú no estás hablando de todo un cuerpo encargado de someter a la población a una represión sistemática. Bueno, mira, eso sí existió. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Eso sí existió yo aquí veo las alcabalas, en los años 60, en los años 70, en los años 80, en los años 90, en el año 89, déjame recordarte, las víctimas miles de personas asesinadas por el ejército. ¿Y qué hizo la gente de los Estados Unidos? ¿Qué hizo la Comisión por los Derechos Humanos? ¿Qué hicieron? ¿Qué demanda, qué denuncia hicieron sobre eso? Cuando mataron durante el Caracazo a miles de personas acá, absolutamente nada. A ustedes les encanta hablar de eso, pero absolutamente del presente no quieren reconocer lo que ha pasado aquí. Por ejemplo, el caso de Acosta Arévalo, por ejemplo, tú me estás hablando de capitán. Individualidades. Ya no hay presos dos oficiales que ellos mismos confesaron el hecho de haber golpeado a esa persona. No están presos, pero aquí no te lo dice nadie y por eso entonces ustedes lo repiten, pretendiendo que se haga verdad esa situación. El primer vicepresidente de la Asamblea está no hay comunicado, ningún déficit democrático, ni tampoco hay una una violación sistemática en de los derechos humanos. en una cárcel No militar. lo hay, Vladimir. No es verdad. No lo hay. No es verdad lo de Rubén González, por ejemplo. Son casos aislados, bueno, vamos a hacer, individuales. son como cientos de casos aislados. Tú me estás hablando de un déficit democrático. Eso es un déficit tú me estás hablando de una violación sistemática. Si vas en esa lógica, ningún país tiene democracia en el planeta. Siempre hay desviaciones a partir de la actuación de instituciones y de cuerpos de seguridad, incluso la actuación de individualidades en el Estado y fuera del Estado, porque hay una visión de los derechos humanos mucho más novedosa que incluye las violaciones cuando las acciones no provienen del Estado, que es como se debería hacer. Ningún país tendrá derechos humanos y para eso existen las leyes y para eso existen las instituciones, para que se cumplan las leyes y para que esa situación, esa anormalidad no se produzca. Pero a mí nadie me va a decir lista de casos todo aislados, lo que han dicho. Una larga lista de casos no, aislados. que los hospitales están en una situación precaria. Por supuesto que hay problemas en los hospitales. ¿Pero qué pasa en los hospitales? De sanciones? No, no son producto de las sanciones. Nosotros tenemos 2 años. Nosotros estamos mucho mejor. Había medicina, había insumos, había camas suficientes. Mira, Vladimir, no se morían tú pacientes. Nunca has ido a un hospital. ¿Cómo que no? En los últimos tiempos. Claro que pero tú puedes hacer una comparación. Y si tuviera la cantidad de mensajes que se manda, mira, no, por supuesto, ahora a mí me pasa. Tienes que estar rogando para que tenga no, un por supuesto, ahora por supuesto. Si la principal ingreso de recursos del Estado venezolano es el petróleo y el principal ingreso de divisa es el petróleo y en su totalidad la inmensa mayoría de esos insumos y de esa medicina vienen de otros países y no tenemos las divisas porque no podemos producir el petróleo y si lo producimos no lo podemos exportar y si lo exportamos nos embargan las cuentas y si la economía cae no hay generación de recursos precisamente para mantener eso. ¿De quién es la responsabilidad? Fundamental. No tiene culpa de nada. Fundamental, estamos hablando de los procesos sociales. Mira, los llega una persona, llega un grupo de personas, se roba una medicina de un hospital, lo cual ocurre, nosotros lo hemos denunciado y los hemos puesto presos, y por supuesto que eso es un problema que afecta ahí, pero tú no puedes comparar eso. Es el hecho, por ejemplo, de ministros que en el área de salud cometieron delitos y no fueron investigados. ¿Cuáles delitos? Pero bueno, ponlo sobre la mesa. Denuncia, la denuncia. La denuncia. Nosotros hemos puesto ministros presos. Hemos puesto a ministros presos. Y cuando se quiso investigar en la Asamblea Nacional la gestión de Rafael Ramírez, el PSUV no quiso, y cuando a otros los vamos a poner presos, como es el caso de Baduel, como es el caso de Rafael Ramírez, como es el caso de García Plaza, salen despavoridos, corriendo a la cloaca que se ha convertido el gobierno de los Estados Unidos, dándole allí albergue, eso no lo procesa. No fue el PSUV que paró esa investigación, eso no verifica. Ahí se no verifica. Mentira, ¿verdad? ¿Dónde están sus fondos ni nada de eso? Esos son corruptos útiles para ellos y hay otros que están presos. Pero yo te pregunto, cuando la Asamblea Nacional quiso investigar a Rafael Ramírez, el PSUV no quiso. El PSUV impidió que la Asamblea Nacional... Bueno, pues revisa, tú eras diputado. Yo era diputado y jamás se hizo un planteamiento Por Dios, se hizo un planteamiento no es cierto, y no se quiso investigar a Ramírez. Hacemos la pausa, claro que sí. No es cierto. Tienes mala memoria. Y Rafael Ramírez tenemos que hacer la pausa. Está fuera de este país
por ladrón y porque ha sido imputado por nosotros y lo está protegiendo la oposición y el gobierno de Estados Unidos. Esa es la realidad actual. Pero en su momento no Esa es la quisieron realidad investigarlo. actual. Vamos a hacer ¿A la ti que no te pausa. gustaba el pasado? La Cuando estaba en el actualidad es chavismo. esa. Y se defiende a esos actores absolutamente corrompidos.